de Stephen King. Se marchó. Eran casi las 2 de la madrugada. Londres estaba dormido, pero por supuesto, Londres nunca duerme de forma profunda. El agente Vetter casi llenó la mitad de su cuaderno de notas con la extraña historia contada por aquella americana enloquecida. Vetter tenía casi 50 años y había pasado casi toda su carrera en ese tranquilo rincón de Londres que es Crouch End, lejos de todo. En contraste, el agente Farham tenía 27 años y pensaba que toda la historia era en realidad una fantasía o una alucinación. Piensas que Crouch End es un sitio tranquilo, ¿verdad?, le dijo Vetter. Tienes razón, lo es. Pero aquí he visto un montón de cosas extrañas. En Crouch End ocurren más sucesos raros que en cualquier otro lugar de Londres. Es algo que me asusta. El joven Vetter percibió la sonrisa burlona de Farham, pero aún así continuó. Crouch End es raro. Tendrías que echarle una mirada al archivo alguna vez. Esparcidos entre todos los casos típicos y normales, hay suficiente cantidad de historias como para que se te hiele la sangre y algunas pueden revolverte el estómago. Historias muy parecidas a la de esa pobre chica. No, ella no verá nunca más a su esposo. Puedes creerme o no, pero el archivo está allí. Estúdialo. ¿Sabes? Hay un tal Lovecraft que siempre escribe sobre las dimensiones cercanas a la nuestra, llenas de monstruos inmortales que volverían loco a un hombre tan solo de verlos. Suena tonto, ¿verdad? Pero cada vez que una de esas personas viene a contar su historia, pienso que todo eso podría ser cierto y que existen sitios donde las barreras de las dimensiones son más delgadas, y pienso que Crouch End es uno de esos sitios. La mujer joven había entrado corriendo a la comisaría a las 10:15 de la noche. Tiene que encontrar a Lonnie. Lonnie, los monstruos, ¿me ayudarán? Por favor, quizá no esté muerto. Mis 2 hijos estarán esperando en el hotel. No sé dónde ocurrió. Poco a poco y entre sollozos, ella les pudo contar su historia. Se llamaba Doris Freeman, esposa de Leonard Freeman. Estaban hospedados en el Intercontinental. Eran ciudadanos norteamericanos. Estaban en Londres de vacaciones e iban a ir a casa de un colega de su esposo, con el cual habían entablado relación porque las empresas en que trabajaban estaban asociadas. Pero extrañamente ningún taxi los quería llevar a Crouch End. Además de que Lonnie había perdido el papel con la dirección. Cuando por fin un taxista aceptó llevarlos, acordaron que una vez en Crouch End, Lonnie hablaría por teléfono para saber la dirección exacta. Habían perdido todo el sentido de la orientación. Londres era un vasto y confuso laberinto. Había una zona elegante con un McDonald's en el centro. Cuando la dejaron atrás, el sol llevaba a las calles una extraña luz que producía la sensación de que todos los peatones tenían el rostro cubierto de llamas. Entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar. El taxi frenó ante un restaurante junto al cual había una cabina telefónica. Lonnie salió para averiguar la dirección. Luego salió Doris. Tenía ganas de estirar las piernas. Cuando él regresaba con la dirección y una leve expresión de triunfo en el rostro, le saltaron los ojos. El taxi había desaparecido.
Doris había cobrado el largo recorrido. Al otro lado de la calle, dos niños se abrazaban entre risas. Doris observó que uno de ellos tenía la mano deformada. Parecía una garra. ¡Niños! ¿Es usted norteamericano, señor? Sí. ¿Han visto a un taxi que estaba aquí? ¿Se ha marchado o qué? Los niños se echaron a correr. Lonnie pensó que no les gustaban los norteamericanos. En fin, su amigo le había dado instrucciones muy precisas para el taxista. De acuerdo a lo mencionado por Doris a los policías, Parham estudió el mapa de Crouch End. Encontró el probable sitio donde los hubiera dejado el taxista. Hasta la casa del abogado, el recorrido era de solo 1,5 kilómetros. Caminaban confiados de encontrar la dirección cuando oyeron una especie de gemido. Se escuchaba a su derecha. Había un seto elevado en un pequeño patio. Donnie se dirigió hacia el gemido. Doris intentó detenerlo, pero él decía que alguien se había hecho daño. Avanzó entre el seto. Había un agujero. Lonnie empezó a descender. Doris quiso seguirlo, pero las ramas del seto se lo impidieron. De repente, gritó. Nunca lo había oído gritar de miedo. Fue terrible. Luego se escucharon ruidos de lucha, como chicoteos. Repentinamente, Lonnie atravesó el seto casi volando, como si alguien le hubiera propinado un tremendo empujón. La manga izquierda de su chamarra estaba desgarrada y todo el traje manchado de una sustancia negra. Doris quedó paralizada. Hubiera permanecido allí si Lonnie no la toma del brazo y empiezan a correr. Lonnie estaba histérico, aterrorizado, no hablaba. Corrimos alejándonos del seto. Un rato después, no pude correr más. Nos detuvimos. Un letrero indicaba que estábamos a solo 1,5 kilómetros de Slaughtertown. A la agente Parham se le heló la sangre. Había escuchado por otro viejo agente que la combinación en inglés en un idioma resultaba algo así como altar a la matanza. Sobre lo que vio en el seto, de repente se rió igual que un idiota. Algo que había visto le había hecho perder algo de la cordura. Debían salir de allí, pero no había ningún taxi por allí. El barrio entero parecía abandonado. Comenzaron a caminar sin saber bien a dónde. Pasaron junto a un mercado cerrado. Un montón de cocos detrás de un cristal daba la impresión de cabezas encogidas. La luz del crepúsculo creaba la impresión de que los adoquines vertían sangre. Pasó debajo de un viaducto. Doris se dio cuenta de que estaba en un estado de terror que iba en aumento, pero se sentía incapaz de volver sobre sus pasos. Luego miró a Lonnie. Le costó trabajo reconocerlo. Durante la última hora había envejecido. Se repitió a sí misma que todo era un truco de la luz y siguió adelante. Habían cruzado el viaducto cuando una mano la agarró por la parte superior del brazo. No gritó. Sus pulmones parecían haberse encogido sobre sí mismos. Su mente deseaba dejar atrás a su cuerpo, volar. La mano de Lonnie se apartó de la suya. Él no parecía darse cuenta de la acción. Salió por el otro extremo del viaducto y ella no volvió a verle desde entonces. La mano que la sujetaba del brazo era muy velluda. La hizo girar implacable. La corpulenta silueta se apoyaba en la pared. Ella solo podía distinguirla. Hacerle un tirón y huir.
Pero Lonnie había desaparecido. Ella estaba en la misma calle, o así lo creía por los adoquines y los raíles de un tranvía. Ahora sobre las aceras había almacenes abandonados y medio en ruinas. Uno llevaba el nombre de Al-Saref. Bajo el nombre había una serie de curvas y trazos en escritura árabe. La noche había caído. Llamando a Lonnie. Su voz no despertaba ecos, pero sus pisadas sí parecían hacerlo. El cielo se había vuelto de color púrpura. Quizá fuera un último efecto del crepúsculo o su propio cansancio, pero los almacenes daban la impresión de inclinarse sobre la calle. Las ventanas, recubiertas con la capa formada de polvo de varias décadas, de siglos quizá, parecían mirarla. Los nombres de los carteles se fueron haciendo progresivamente más extraños, más enloquecedores. Tulú, decía uno, con los trazos árabes debajo. Yog-Sothoth, decía otro. Rilje, decía otro más. Había uno que recordaba en especial, Yarlahotep. Y aunque siguió caminando, ya no gritaba el nombre de Lonnie. Estaba dominada por el mayor pánico que hubiera conocido en toda su vida. Pensó que enloquecería o caería muerta de repente. Era como si ya no estuviera en la Tierra. Como si me encontrara en un planeta distinto. En un lugar tan extraño que la mente humana no podría comprender. Los ángulos parecían diferentes. Los colores parecían diferentes. Doris se dio cuenta de que había dos figuras en la acera. Eran los dos chicos. El niño con la mano que parecía garra y la niña. Es la mujer norteamericana. Está perdida. Ha perdido a su esposo. Ha perdido su camino. Ha encontrado el camino más oscuro. Ha encontrado el camino que lleva al embudo. Ha perdido la esperanza. Ha encontrado al que silba desde las estrellas. Al devorador de dimensiones. Al flautista ciego que no será nombrado en 1000 años. Su cabeza empezó a girar con las palabras. Los edificios se inclinaban. Las estrellas brillaban enloquecidas. Sus manos taparon sus oídos, pero no lograron apagar los sonidos y finalmente les gritó. ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué le han hecho? Ha ido abajo. Se ha ido con el que espera. No podía negarse, ¿verdad? La marca estaba en él. Y tú irás también. Tú irás ahora. Alzó su mano y comenzó a cantar en una lengua que Doris no pudo comprender, pero que la hizo enloquecer de terror. Entonces la calle empezó a moverse. Los adoquines empezaron a ondular. Subían y bajaban. Los raíles de la vía se soltaron y después hasta los adoquines se soltaron y salieron volando hacia la oscuridad. Luego se oyó un ruido, como de algo que se desgarra, una especie de rechinar, de rotura, tal y como un terremoto debe sonar. Y algo empezó a abrirse paso. Eran tentáculos. Creo que eran tentáculos, pero muy gruesos, como si cada uno de ellos estuviera hecho por 1 millar de tentáculos más pequeños que no pararan de moverse. Y había cosas rosadas, como ventosas, aunque algunas veces parecían rostros, algunos de ellos como el de Lonnie, otros distintos, pero todos con una expresión de agonía, gritando
gritando en la agonía. Bajo ellas la oscuridad de las profundidades. Había algo más, algo parecido a unos grandes ojos. El culto se derrumbó. No pudo hablar durante un largo rato, pero de todas formas no había mucho más que contar. Lo siguiente que recordaba era encontrarse acurrucada en la puerta de un puesto de periódico cerrado. Hubiera permanecido allí, pero estaba en una calle con tráfico. Del otro lado de la acera había una joyería con un gran reloj. Eran las 10:05. Unas personas le indicaron el camino a la comisaría. Farham terminó de leer las notas. Se había preparado otro té y fumaba su último cigarrillo. La mujer había vuelto a su hotel acompañada por una enfermera que Bethel había llamado. Se quedaría con ella toda la noche y por la mañana decidirían si necesitaba o no ir a un hospital. Farham suponía que los niños dificultarían el asunto. ¿Qué les dirían cuando despertaran? ¿Que el gran monstruo de Crouch End se había comido a su papito? Y aquello era asunto suyo. Él no era más que un agente de la policía que deseaba olvidarse de todo. Seguramente Bethel redactaría el informe. Era el que creía todas esas historias y él que podía permitirse poner su nombre abajo de semejante cantidad de tonterías. Estaba viejo y gastado y, pensando en Bethel, ¿dónde estaba? Ya llevaba un buen rato tomando el aire de la noche. No había ni rastro de Bethel. Eran más de las 3 de la madrugada. El silencio envolvía todo el lugar, igual que una mortaja. Sentía una leve intranquilidad. Estaba enfadado consigo mismo porque la loca historia de la mujer hubiese tenido efecto en él. Caminaba lentamente hasta la esquina. No iría más allá. No podía dejar sola la comisaría. Llegó a la esquina y miró a su alrededor. Era muy extraño. Al parecer, todas las farolas de la zona estaban apagadas. La calle parecía distinta y... ¿dónde estaba Bethel? Dio una vuelta por la calle, pero no iría muy lejos. Solo daría una vueltecita. No muy lejos. Bethel regresó menos de 5 minutos después de que Farham se hubiera ido. Farham. Farham. No hubo respuesta. Lonnie Freeman nunca fue encontrado. Doris volvió a los Estados Unidos con sus hijos. Un mes después intentó suicidarse. Pasó un año en una casa de reposo de donde salió mucho mejor. Al agente Robert Farham no volvió a vérsele nunca más, ni se supo nada de él. Dejó esposa y unas gemelas de 2 años de edad. Bethel se jubiló antes de la edad reglamentaria, 4 meses después de que Doris Freeman hubiera entrado tambaleándose en la comisaría de Crouch End. 6 meses más tarde, fue encontrado muerto a causa de un ataque cardíaco. La salida de finales de verano en la que Doris Freeman narró su historia tuvo lugar el 27 de noviembre de 1994. Lonnie y el agente Farham están juntos. Bethel sabría dónde. En el archivo de los casos extraños sin resolver están juntas las carpetas de Farham Robert y de Freeman Leonard. Y en Crouch End, que realmente es un tranquilo suburbio de Londres, pero en el que siguen ocurriendo cosas extrañas de vez en cuando.